la siguiente gran etapa de la historia humana, de la gran aventura prehistórica humana, es Neolítico, edad de piedra nueva, o como la llaman también, edad de piedra pulida, debido a la gran perfección de las herramientas de aquella época, aquella edad que sobreviene después del Mesolítico y considera un cambio radical en la vida humana. Los rasgos distintivos del Neolítico o de la revolución neolítica, tal como se llama a veces esta época, son múltiples, los más importantes de los cuales son los siguientes: la aparición de la agricultura y de la ganadería, un cambio radical en el sustento del ser humano. Segundo es el sedentarismo, la aparición de primeros poblados permanentes, núcleos de las futuras aldeas y posteriormente también de las primeras ciudades. Tercer rasgo, aparentemente no parece tan radical y sin embargo resulta importante, es la aparición de cerámica. Y el cuarto sería la aparición de trueque o de primeras formas de comercio, de un intercambio todavía muy primitivo, pero muy importante en la vida del hombre. ¿Por qué se produjo el Neolítico? Aquí sería un poco difícil de decir porque, como se sabe, la revolución del Neolítico no se produjo al mismo tiempo en todo el territorio, en todo el globo. Existen las así llamadas cunas o núcleos del Neolítico, donde aquellos cambios radicales se presentaron por primera vez, pero de todos modos podemos decir que el Mesolítico, la etapa de la que hemos hablado anteriormente, resultó ser más bien como una etapa preparativa para poder realizar el gran cambio. En esta imagen podemos ver el mapa de un territorio tradicionalmente llamado media luna fértil o creciente fértil. Realmente, como podemos ver, este territorio que se extiende desde la península de Sinaí por Siria, Israel, Palestina actuales, abarca un territorio entre los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, territorio llamado Mesopotamia, y también luego se extiende paralelamente a lo largo de los montes Zagros hasta el Golfo Pérsico. Realmente, como podemos ver, tiene la forma de luna creciente. Este territorio tradicionalmente es considerado como la cuna de la revolución del Neolítico. Realmente, si nos dirigimos a la Biblia de algunos otros textos antiguos, ahí la Biblia ubica el jardín del Edén, ubica la tierra prometida, muchos otros lugares famosos, y aunque, como se dice, la Biblia es un libro alegórico, pero habla de una forma alegórica de los hechos reales. ¿Por qué podemos decir el jardín del Edén podía encontrarse realmente aquí en algún lugar de esta zona? Porque si recordamos la vida de los primeros humanos, Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos ahí no tenían que trabajar, todo lo tenían perfectamente al alcance de la mano. Y realmente en esta zona, en estos territorios fértiles del Próximo y Medio Oriente, crecía trigo, cebada, garbanzo, lenteja, muchos otros cereales y legumbres que hoy tenemos en nuestra mesa, así como crecían ahí la palmera datilera, manzano, almendro, pistacho, casi todos los árboles frutales que hoy tenemos en nuestras huertas. Y también aquí habitaba oveja, cabra, ganado bovino, todavía en el estado salvaje. Prácticamente esta zona era como una gigantesca granja plantada por alguna fuerza sobrenatural. Así podía creer el hombre primitivo.
Así que sí, hay cierto grano, cierto fundamento racional en la leyenda sobre la vida de los primeros humanos en el jardín del Edén. Pero dejando a un lado todos los relatos bíblicos, ¿cómo realmente pudo haberse producido aquel cambio? Tratemos de imaginar una escena que podría ocurrir ahí hace unos 7.000 años aproximadamente, la fecha de las primeras domesticaciones de plantas en esta zona. Crecía en esta zona una planta silvestre que, como resultaría más tarde, cambiaría el mundo entero. Planta llamada trigo. Aquí en esta imagen podemos ver varias especies de trigo doméstico, de trigo cultivado, pero el que aparece a la izquierda es el trigo silvestre. Una espiga que aparentemente no se diferencia de sus congéneres domésticos, con una sola diferencia. Cuando los granos de la espiga silvestre maduran, basta que sople un viento para que éste estalle y los granos caigan al suelo. Es una planta que se reproduce, como podemos ver, por sí misma con ayuda del viento. Aquel trigo silvestre se convierte en el sustento principal de los habitantes de aquella región a medida de que la caza comienza a escasear cada vez más. Y ahora tratemos de imaginar una escena muy común, muy típica de la época. Un grupo de cazadores-recolectores nómadas, hombres, mujeres, niños, desde hace varios días no encuentra alimento. Van recorriendo aquellas extensas llanuras de Siria, Palestina, Mesopotamia, pero los mamuts y los grandes rebaños de bisontes ahora no son más que recuerdo. La cacería es cada vez más escasa. Finalmente, las mujeres que son encargadas de la recolección encuentran aparentemente algo muy valioso: un campo de trigo silvestre. Corren animadas hacia el lugar, alistan sus cestos, alistan sus hoces de piedra o de hueso para cortar, pero ahí los espera una gran decepción. Resulta que estos granos todavía están muy inmaduros. No se desprenden del tallo, ni tampoco sirven ni para moler ni para tostar. En fin, si queremos sacar algún provecho de este campo de trigo, tenemos que esperar por lo menos un par de meses. Pero ¿qué puede pasar en este par de meses? Pueden adelantarnos aves, animales o incluso alguna otra tribu cazadora. Tenemos que cuidar este campo, afirman las mujeres. No nos moveremos de aquí. Los hombres, el hombre, como se sabe, es un viajero, un cazador por su naturaleza. Tal vez intenta protestar, diciendo que no, quién sabe, vamos a quedarnos aquí como tontos cuidando estas espigas y tal vez allá a la vuelta nos espera una caza mayor. Tal vez aquí tuvo lugar primera discusión entre los sexos, pero finalmente deberían haber llegado a algún compromiso. Está bien, dicen las mujeres, ustedes pueden salir a buscar sus bisontes si es que encuentran por ahí alguno todavía con vida, y nosotras nos quedaremos a cuidar nuestro campo. Ustedes vayan donde quieran, pero siempre tienen que recordar, volver aquí vamos a esperarnos. Y así pasa un tiempo, pasan estos 2 o 3 meses, cuando es suficiente para que los granos maduren. Entonces las mujeres, felices, tal vez cantando de alegría, ciegan todas estas espigas, las llevan al campamento, ahí celebran un gran festín, pero luego parten en busca de un nuevo lugar. Como se sabe, casi todas las tribus nómadas cazadoras de la época recorrían el mismo territorio, solían regresar transcurrido algún tiempo a este mismo lugar. Y tal vez dentro de un año, este mismo tribu regresó a este mismo territorio,
y quedó sorprendida. Ahí donde antes estaba su campamento, ahora hay un campo de trigo. Y es más, hay una gran sorpresa. Casi todas las espigas que brotaron en este campo no estallan. Así podemos decir que esto era como un milagro, primer experimento genético de la prehistoria. Crear una nueva variedad de trigo más fácil para recolectar. Realmente, como ya lo había mencionado, el trigo silvestre tiene este don de explotar. El viento comienza a arrastrar los granos y sembrarlos en algún sitio. Pero siempre en algún campo, supongamos de miles y miles de espigas silvestres, había algunas docenas de espigas mutantes. Mutantes que en la naturaleza silvestre, en la naturaleza salvaje, estaban condenados a extinguirse. ¿Por qué? Porque por mucho que el viento sacudiera estas espigas, no estallaban. Como resultado, el grano se secaba o se pudría en el tallo sin haber tocado la tierra. Pero la mayoría de las espigas que terminaban en los cestos de las recolectoras prehistóricas solían ser espigas no estallantes, porque era más fácil recolectarlos. Y luego, por mucho que digamos las mujeres se esfuercen por no perder ningún solo grano, algunos de todos modos caen al suelo, brotan y dan una nueva cosecha. Es decir, aquí el hombre, o más exactamente la mujer, porque las mujeres eran encargadas de la recolección, hace su primer milagro. Hace que germinen, que maduren los granos que no habrían podido hacerlo en estado silvestre. Primera gran victoria, primer gran logro. Y aunque en aquel entonces el hombre no sabía nada de los genes, nada de la genética, pero muy pronto se dieron cuenta. Cada vez si preservamos parte de la cosecha anterior y la enterramos bajo tierra, el otro año tendremos una reserva asegurada de comida, una reserva segura de alimento. Así que sembrando los granos, enterrándolos bajo tierra año tras año, poco a poco se convierten en los agricultores. La agricultura, que ahora ya no es mera recolección de trigo silvestre, sino, como podemos ver, un cultivo organizado de trigo no estallante, de trigo doméstico, si podemos llamarlo así, marca el inicio de aquella época conocida como el Neolítico. Por eso se dice que trigo es la planta que cambió el mundo y al parecer ha sido la planta más antigua en la historia domesticada por el hombre. Por supuesto, ahora el hombre ya tiene reserva asegurada de alimento, pero pierde su libertad del antaño. Ya no puede desplazarse tan libremente donde le diera la gana como antes, porque queda prácticamente encadenado a sus campos, queda encadenado a sus trigales. Aquí podemos ver algunos restos de las actividades agrícolas del hombre prehistórico en el próximo Medio Oriente, un horno de arcilla donde aquellos primeros agricultores neolíticos estaban haciendo su pan todavía sin levadura. El secreto de la levadura se conocerá más tarde. Unos hornos como estos todavía son bastante populares en aquella misma zona, en el próximo Medio Oriente. Y aquí podemos ver este pan clásico sin levadura, tartas de trigo, que hasta ahora es uno de los alimentos más comunes en el próximo y Medio Oriente. Así como podemos ver con la domesticación del trigo en aquel territorio que conocemos como media luna fértil, ocurre primer paso hacia la revolución del Neolítico.
El Próximo y Medio Oriente o Media Luna Fértil había sido, sin lugar a dudas, la primera cuna del Neolítico, pero existían también otros jardines del Edén, si podemos llamarlos así, en otros lugares y continentes que también hicieron su propio aporte en el desarrollo de este nuevo proceso en el Neolítico, aunque aquí en vez de trigo los protagonistas eran otras plantas. Otro lugar muy famoso por su aporte en este nuevo modo de vida estaba, como podemos ver en este mapa, en el sureste asiático. Solo que aquí la planta que protagonizó la revolución se llamaba arroz, tal como hoy día en algún lugar remoto de Siria y Palestina todavía podemos ver algunos ejemplares de trigo silvestre. Ahí en el Próximo en el Oriente Lejano, todavía más que todo en algunos campos anegadizos cerca del río Yangtze-Kiang o río Azul, el segundo río más grande de China, podemos ver campos de arroz silvestre. Así es su imagen y así son sus granos. Como podemos ver, así era el primer arroz recolectado por el hombre. Y aquí precisamente podemos ver una cacerola con este mítico arroz silvestre, hoy día casi extinto, porque como se sabe, China con su población, con su gran desarrollo de la agricultura, casi en todos los parajes el arroz silvestre quedó reemplazado por el arroz doméstico, por el arroz cultivado. Y de todos modos, hasta hoy día los platos a base de arroz silvestre, posiblemente los guisos neolíticos tenían este aspecto, siguen siendo muy valorados en la cocina tradicional china, más que cualquier arroz cultivado. Y aquí, como podemos ver, arroz sirve no solo para acompañar carne, pollo o pescado, sino también era el pan de cada día de los habitantes de la zona de segunda revolución neolítica, de aquel Edén del Oriente Lejano. Eso, por ejemplo, son los famosos chapati, el pan de cada día de los habitantes rurales de la India moderna. Y estas tartas están horneadas a base de harina de arroz. Si nos trasladamos del viejo mundo, del continente asiático al continente americano, ahí encontraremos sus propios Edén. Mesoamérica, el Valle de México, que después del Próximo y Medio Oriente y del sureste asiático se considera una de las zonas más antiguas del Neolítico, y también en los Andes suramericanos. Aquí la revolución del Neolítico tuvo sus rasgos específicos. Como ya nos hemos dado cuenta, prácticamente todos los cereales que hoy tenemos en nuestra mesa, en nuestro mute o en la famosa sopa de los 7 granos, trigo, cebada, avena, arroz, provienen de Eurasia. En América había una sola planta cereal, pero ¿qué planta? El maíz. Y cabe señalar que la historia de la domesticación del maíz, de que hoy conocemos muchísimas variedades, blanco, amarillo, morado, casi negro, entre otros, no es tan fácil de rastrearla como, por ejemplo, la historia de la domesticación de trigo y arroz. ¿Por qué? Porque, como se sabe, tal como yo le había dicho, arroz silvestre todavía crece en algunos rincones remotos de China. Cebada y trigo también en estado salvaje, se puede encontrarlos ahora en alguna región de Siria o Palestina, pero nadie nunca había visto el maíz silvestre. Es más, como se sabe, el maíz, si no es cosechado a tiempo, simplemente la mazorca se seca o se pudre dependiendo del clima y la cosecha se pierde. Todo esto había originado muchísimos mitos acerca del maíz. Cabe señalar que para los ufólogos, aquellos que consideran que muchos logros de la Tierra son en realidad de origen extraterrestre, maíz es su planta predilecta.
Afirman, basándose en la leyenda maya, como los dioses regalan el maíz a los hombres, de que en realidad el maíz lo trajeron los extraterrestres. Y también nos enseñaron a hacer arepas, como en esta imagen. O que tal vez, en vez de platillos voladores deberían dibujar más bien crispeteras voladoras que pasan por todo el espacio exterior sembrando maíz y en la tierra lo divinizaron. No, lastimosamente maíz no es ningún advenedizo del espacio exterior. Maíz silvestre simplemente se extinguió. Era una planta destinada a ser mamut o dinosaurio en el reino de la flora. ¿Por qué? Porque a medida que la mazorca aumentaba su tamaño, también aumentaban su tamaño aquellas filaciones, aquellas hojas que la cubran. Maíz salvaje, por ejemplo, tal como lo describió la paleobotánica Celia Nuttall, quien realizó sus famosas excavaciones en el Valle del México, resulta que el maíz silvestre, sus granos y polen fosilizado, había sido encontrado más de una vez en las excavaciones, pero era una planta tan distinta al maíz cultivado que a muchos no se les ocurría pensar que era lo mismo. El maíz original tenía tamaño de una fresa y sus hojas, en vez de cubrir, de envolver toda la mazorca, simplemente formaban una roseta, tal como la forman las hojas de fresa. Pero a medida que la mazorca aumentó el tamaño, también se alargaron aquellas hojas hasta que la envolvieron por completo. Por eso dije que maíz en el estado silvestre estaba destinado a extinguirse. Menos mal que los antiguos habitantes del Valle de México lo domesticaron, al parecer aún en el séptimo, sexto milenio antes de Cristo. De lo contrario, nos quedaríamos sin mute, sin sancocho, sin ajiaco, sin tamales, sin arepas y sin muchos otros platos tan sabrosos, tan comunes en nuestra mesa. Así que, como podemos ver, gloria a los antiguos pobladores del Valle de México, conservaron para nosotros este don realmente divino. Y si nos vamos a trasladar al sur del continente americano, a la región andina, ahí la revolución del Neolítico tuvo un rumbo muy particular, porque era la única parte del mundo donde la revolución no fue protagonizada por un cereal, sino por un tubérculo. Es más, por un tubérculo subterráneo, la papa o la patata. Cabe señalar que con la papa las cosas son mucho más sencillas porque, a diferencia del maíz silvestre que se extinguió, la papa en su estado salvaje todavía sigue creciendo alrededor del lago Titicaca y también en algunas zonas remotas de Chile. Era inicialmente una planta muy pequeña, un tubérculo del tamaño de una nuez, pero hoy día las variedades de papa, muchos de los cuales simplemente ignoramos, aquellos que aparecen en esta imagen, de todos solo algunos nos resultan conocidos, pero la papa, como se sabe, muy pronto se expandió por toda la región andina y se convirtió en una auténtica reina de la agricultura suramericana. Desde las primeras civilizaciones peruanas, bolivianas, todas las civilizaciones suramericanas, la papa prácticamente es la que rige el proceso del Neolítico desde allá. Entonces, como podemos ver, trigo, arroz, papa y maíz, 4 protagonistas, el magnífico cuarteto del Neolítico. Siguiente rasgo muy importante de la revolución del Neolítico es la domesticación de los animales. Un momento también muy importante. A un animal doméstico, al perro, ya lo hemos visto en los campamentos de cazadores prehistóricos, aún en la época anterior. Pero mientras el perro es el cazador al igual que el hombre, no es nada extraño en que comenzaron a colaborar desde los tiempos tan remotos. Pero ¿qué hablar de caballo, oveja, llama, alpaca y otros animales que por su naturaleza no son cazadores, son presas? ¿Cómo el hombre pudo obligar a la presa a vivir a su lado? En realidad,
También la geografía de la domesticación de los animales había sido muy extensa y aquí podemos ver que la mayoría de los animales domésticos que hoy tenemos en nuestras granjas vinieron a nuestra casa, vinieron a nuestras caballerizas o a nuestros establos desde el Próximo y Medio Oriente. Hablar sobre el tema de la domesticación de animales es algo fascinante. Yo pienso dedicar a todo esto una charla aparte, pero de todos modos, como podemos ver, Europa, Asia y Próximo y Medio Oriente resultaron en este sentido más afortunados de América. Mientras en el mundo antiguo tenemos y caballo y ganado vacuno y cabras y ovejas y ganado porcino, en América tenemos solo una ave de corral, pavo o guajalote y llama y alpaca. La mayoría de los animales domésticos que hoy vemos aquí en las granjas son introducidos de Europa y de otros continentes. Me imagino que es un poco difícil de imaginar, por ejemplo, praderas norteamericanos o los llanos orientales aquí en Colombia, Venezuela sin caballo, o la cocina santanderiana sin cabro, pero así es. Ni cabra, ni oveja, ni caballo no habitaban en América. Siguiente rasgo muy importante de la revolución del Neolítico después de la agricultura y la ganadería es sin duda alguna el sedentarismo. El sedentarismo que encadenó al hombre a sus campos, a sus pastizales y ya, aunque como podemos ver, la vida se volvió aparentemente más segura, pero llega la época en que el hombre se ve obligado a permanecer la mayor parte de su tiempo en el mismo sitio. Y además, como podemos ver en esta ilustración, el hombre comienza a esconderse tras los muros. Ya coloca el muro entre sí mismo y la naturaleza. La vida en los poblados tenía por un lado su ventaja, mayor seguridad de la naturaleza, de los elementos, de los depredadores, pero por otro lado también este constante estrés de preservar lo mío. Por eso, como podemos ver, los campos, los pastizales, los graneros es lo que más que todo trata de preservar el hombre. Aquellos primeros poblados, como por ejemplo este, que es una ilustración basada en las excavaciones del poblado de Hasilar en Próximo y Medio Oriente, lo evidencia muy bien. El sedentarismo trajo consigo sus ventajas y sus desventajas. Siguiente rasgo, cerámica. Aparentemente no se ve tan revolucionario como los tres anteriores y sin embargo es algo importante. Hasta el momento hemos visto que el hombre utilizaba únicamente aquellos materiales que le daba la naturaleza: piedra, madera, rocas, cuerno, hueso, caparazones de los mariscos, de las tortugas, pero cerámica como tal no hay en la naturaleza. En la naturaleza sí hay barro, hay arcilla por montones, pero antes de que ésta se transformara en cerámica, debe ser sometida a cierto procedimiento, al menos endurecida sobre el fuego. Parece que el hombre ha descubierto el secreto de la cerámica mucho antes de que se volvió sedentario y comenzó a practicar la agricultura. Por ejemplo, se conocen algunas figurillas de animales o figurillas humanas todavía relacionadas con la época del Paleolítico que habían sido moldeadas de arcilla y luego endurecidos en el fuego. Pero no se le daba a cerámica ningún uso práctico. ¿Por qué? Porque en la vida nómada la cerámica no es práctica. Hoy día, como se sabe, no somos nómadas, pero de vez en cuando todos pasamos por este estrés que se llama la mudanza, que nos cuesta siempre empacar, más que todo la loza, es decir, platos, copas, todo, muchos de los cuales son de cerámica. Y aunque los envolvemos con periódicos, con varias capas de ropa, rara vez llegan a nuestro nuevo destino sin pérdidas. E imagínense
cuando toca mudarse todo el tiempo siguiendo rebaños de los grandes animales, ir unos detrás de otros cargando cerámica resulta incómoda. Cerámica tampoco servía para la recolección. Como se sabe, las mujeres son recolectoras por su naturaleza, siempre buscaban recipientes prácticas para no tener que llevar, por ejemplo, frutas, semillas o nueces al campamento por puñados. Por eso buscan recipientes, pero a ninguna recolectora del Paleolítico o del Mesolítico se le ocurrió jamás usar un recipiente cerámica. Usaban más que todo cestos, que cabe señalar que el arte de cestería se conoce aún desde el Paleolítico. También, por ejemplo, usaban estómagos curtidos de algunos animales, pieles, hojas, lo que sea. ¿Por qué? Porque supongamos si de pronto, como se sabe, nadie está exento de accidentes, la recolectora que transporta una cesta, supongamos con bayas o con nueces, se desliza, tropieza, cae. Claro que es un accidente incómodo, pero se puede volver a recolectarlo todo, volver a rellenar el cesto. Pero ¿qué tal si uno cae con una vasija cerámica? Esta se le parte, se le hace pedazos y entonces ya no tiene dónde recolectar, volver a recolectar lo que había derramado. Por eso, como podemos ver, la cerámica no tuvo ningún uso práctico hasta el Neolítico. En el Neolítico la cosa ha cambiado. Cambiado más que todo por lo de la agricultura. Porque recolectar la cosecha es solo la mitad del problema. Parte de las semillas hay que preservarlas hasta el próximo año, hasta la próxima temporada de siembra. Y en este caso, ningún cesto, por el mejor que sea, puede ser seguro. ¿Por qué? Porque, como se sabe, para preservar las semillas hay que mantener la misma temperatura, la misma humedad y, más que todo, mantenerlos a salvo de ratas, ratones y otros depredadores. En este caso, solo una vasija cerámica bien sellada, como estas, las que vemos aquí, procedentes también del poblado de Jasilar, en Próximo Oriente, solo, como podemos ver, una vasija cerámica nos puede dar la garantía. Y luego, cuando ya aparece la ganadería, resulta que las vasijas cerámicas son muy prácticos para ordeñar el ganado, almacenar ahí la leche e incluso transformarla en queso, suero y otros productos de ganadería. También cerámica provocó una auténtica revolución en la cocina, aunque de esto me gustaría hablar más tarde en una charla dedicada exclusivamente al problema de la cocina prehistórica. Pero por otro lado dicen que la cerámica ha traído al hombre otro problema. El problema de siempre en muchas familias: ¿y quién va a lavar la loza? Y siguiente momento, el trueque o el comercio. En el Neolítico aparecen ya la especialización de oficios, no solo entre los sexos, como en la época anterior, cuando, por ejemplo, el hombre era cazador, la mujer la recolectora, sino que entre pueblos, grupos y clanes completos. Algunos pueblos, algunos grupos que viven más que todo en las zonas cercanas a los ríos, donde las crecidas humedecen y fertilizan los campos, la agricultura desde el principio se convierte en su oficio principal. Ahí pueden obtener buenas cosechas, aunque claro que también con muchos esfuerzos. Otros pueblos aparentemente no tienen tanta suerte. Viven en las zonas más secas, más agrestes, donde no crecen más que hierbas, malezas, incomestibles para el hombre, pero muy valorados por cabras, ovejas y otro ganado. Estos pueblos deciden no perder tiempo con la agricultura, que de todos modos no les rinde mucho, y de una vez se dedican a la ganadería. Así aparecen los pueblos pastores y los pueblos agricultores.
Me imagino que a muchos de una vez se les recordó uno de los paisajes más famosos de la Biblia sobre los dos hijos de Adán y Eva. Era Caín agricultor y Abel era pastor. Y en realidad yo siempre digo que la Biblia, como muchos otros libros religiosos, alegóricos, aparentemente míticos, también contienen su grano racional, su verdad histórica. Por ejemplo, ya hemos visto que el Edén en realidad menciona algún lugar en el Próximo y Medio Oriente donde realmente habían muchas plantas comestibles y animales aptos para domesticar viviendo en estado silvestre. Lo mismo podemos decir que el versículo sobre Caín y Abel en realidad es el reflejo de aquel conflicto que podían tener entre sí las tribus pastoras y agricultoras. Tal vez ni Abel era un ángel, ni Caín era tan malvado, y lo más seguro que el verdadero motivo del conflicto era que las ovejas de Abel podían meterse en la huerta de Caín y destrozar la cosecha. Algo lo que sucedía con frecuencia, y precisamente en este caso la Biblia nos dice cómo no se debe actuar, que no se debe acudir a las armas, no se debe acudir a la violencia. Por eso lo más práctico sería que en este caso los agricultores, que tenían toda su razón para protestar, deberían decir: entonces vamos a calcular cuánto comieron sus ovejas de mi cosecha y cuántas ovejas usted tiene que darme para recompensar la pérdida. Posiblemente primeros trueques, primeros intercambios se produjeron a base de estos conflictos. Pero luego, cuando podemos decir que el recuerdo de los conflictos quedaron en el pasado, cabe señalar que, por ejemplo, mientras en la versión bíblica malo es el agricultor, bueno es el pastor, y podemos decirlo por qué, porque como se sabe, los israelitas, los autores de la Biblia, eran descendientes de los pueblos pastores. En la versión, por ejemplo, sumeria, por el contrario, malo es aquel hermano que pastaba el ganado. ¿Por qué? Porque los habitantes de Mesopotamia eran por su naturaleza pueblos agricultores. Y en este caso, incluso cuando ya se encontró ese modo de solucionar el conflicto, incluso sin necesidad de que los conflictos siguieran estallando, esto quedó como una tradición. De un día determinado vamos a reunirnos y a hacer intercambio, porque los pueblos pastores también necesitan comer pan, grano, fruta, verdura, y a su vez los pueblos agricultores necesitan pieles, carne, lácteos y otros productos de la ganadería. Precisamente en el libro Aventuras Neolíticas usted puede ver la descripción de aquellos primeros mercados improvisados que nacieron en el Neolítico. Puede surgir una pregunta: ¿y por qué precisamente en el Neolítico? Antes los pueblos cazadores y recolectores no hacían esos intercambios. Podían hacerlo, pero sin mucha regularidad. ¿Por qué? Porque imagínense cuando varias tribus, supongamos, viven en el mismo territorio, los hombres cazan ahí los mismos animales, las mujeres recolectan ahí las mismas variedades de planta. ¿Para qué cambiar, supongamos, carne por carne, fruta por fruta? En cambio, cuando aparece la especialización entre pueblos pastores y recolectores como en el Neolítico, ya podemos hablar de intercambio, del trueque más regular. Esto, como podemos ver, sin duda alguna, todo es un signo de progreso. Otro gran momento del Neolítico. En el Neolítico se produce el primer boom demográfico conocido en la historia. Las familias prehistóricas de cazadores-recolectores no solían ser poco numerosos. Por lo general, y como se sabe, los grupos cazadores de hoy, como por ejemplo los bosquimanes en Sudáfrica, como algunos pueblos aborígenes de Australia o algunas tribus aquí en la selva amazónica, ahí suelen tener como por ejemplo uno, máximo 2 hijos por familia. ¿Por qué? Porque deben mantenerse siempre en el mismo hábitat y no dejar que el grupo creciera demasiado.
También cabe señalar que la muerte materno-infantil en la prehistoria debió ser muy alta y en caso, por ejemplo, si la madre moría en el parto y el niño sobrevivía, casi siempre estaba destinado a morir también porque no había ningún reemplazo de la leche materna. La única forma de salvarse para tal bebé sería que lo adoptara alguna mujer que habría perdido a su hijo propio. O simplemente mientras la mujer estaba amamantando a un hijo, y como se sabe, entre los cazadores recolectores este proceso suele ser muy largo, a veces hasta los 4 o 5 años o incluso más. Por un lado, porque no hay ningún reemplazo para la leche materna, y por otro lado, porque se cree que la lactancia tan prolongada ayuda a prevenir un nuevo embarazo, aunque no siempre. De todos modos, mientras la mujer amamantaba a su primer hijo y quedaba de pronto embarazada, o trataba de abortar o incluso abandonaba o mataba al segundo bebé. Muy cruel puede parecer eso, pero en realidad esto era mera necesidad. Simplemente la madre no tendría suficiente leche para las dos crías y al menos debería garantizar que uno sobreviviera. Y además, como se sabe, en las sociedades cazadoras recolectoras, un niño se convierte en un miembro útil en la sociedad. Si, por ejemplo, recordamos El hombre de las flores, donde Nar, el protagonista, debería mostrar su derecho a ser cazador a la edad entre 14 y 15 años, es decir, la edad en que un niño ya puede cazar con personas adultas. Las niñas, como se sabe, también son capaces de seguir a sus madres recolectoras a la edad entre 11 y 12 años. Hasta el momento, como podemos ver, los niños no producen, no aportan. En cambio, en el Neolítico las cosas han cambiado. La niñez ha reducido drásticamente, porque como se sabe, en la agricultura, en el pastoreo, un niño o una niña ya a la edad de 5 o 6 años pueden participar en los trabajos de sus padres, como por ejemplo en esta imagen donde podemos ver un niño y una niña que simplemente ya están imitando a los adultos en su trabajo. Hasta la época reciente, en el campo no era nada extraño encontrar, por ejemplo, un niño de 6, 7 años ya pastando cabras, dando de comer a las gallinas, etcétera, etcétera. En este sentido, podemos decir que con el Neolítico nace el problema de trabajo infantil. La niñez en el Neolítico se reduce drásticamente, aunque también se aumenta la natalidad, porque ahora, teniendo ovejas, cabras y cereal, se puede crear un buen reemplazo a la leche materna. Ahora la mujer que está amamantando a su primer hijo y sabe que va a esperar al segundo, está esperando el segundo, tiene con qué destetar a su primer hijo y prepararse para el nacimiento del segundo bebé. Sí, cabe señalar que la tradición de las familias numerosas en el campo, hasta la generación no tan lejana de nuestros abuelos, cuando se consideraba normal en el campo una familia con 10 hijos o incluso más, esto en realidad es la tradición neolítica. Y también Neolítico ha traído consigo uno de los peores males, la guerra en el sentido actual de esta palabra. Aquí, en esta pintura neolítica procedente del Levante español, podemos ver una escena de violento enfrentamiento entre dos bandos de arqueros. ¿Por qué el hombre en el Neolítico se vuelve más violento? Porque aparece el sentido de la propiedad. Claro que los conflictos eran mucho más antiguos. En el Paleolítico, cuando por ejemplo escaseaban las presas en algún lugar, podía ocurrir un enfrentamiento entre las bandas cazadoras. Pero por lo general, cuando había suficiente presa, no había necesidad de enfrentar. Ninguna tribu cazadora, por ejemplo, podría decir: este bosque es mío y todos los animales que viven ahí son míos. Cuando hay suficientes animales, hay presas para todos. Pero ningún agricultor va a decir
que supongamos tengo buena cosecha, todos bienvenidos a mi campo a recolectar. No, este campo es mío. Yo haré esta tierra, yo la sembré, yo la cultivé, yo la fertilicé, yo la regué con mi sudor. Así que esta cosecha es mía y hay de aquel que se atreve a robar de mi campo. Lo mismo de los rebaños. Estas cabras, ovejas o reses son mías y solo mías. Ningún ajeno puede ponerle la mano encima. Y es muy posible que precisamente como en este libro que he citado ya tantas veces, Aventuras Neolíticas, allá aparece uno de aquellos conflictos típicos del Neolítico. Cuando, por ejemplo, una tribu agricultora viene a un sitio donde ya habitan pueblos cazadores. El problema de los pueblos cazadores y recolectores es que ellos no ven ninguna diferencia entre, por ejemplo, una cabra salvaje o una cabra doméstica, o un campo de trigo silvestre o un campo cultivado. Están acostumbrados a tomar todo alimento que ven a su alcance. Por supuesto, sus vecinos pastores y agricultores no van a permitirlo. Entonces, tiene lugar una guerra. Y esto ya es una guerra a exterminio. ¿Por qué? Porque los pastores necesitan nuevos pastos para su ganado, los agricultores necesitan más tierras para sus campos. Por eso, hoy día, ¿dónde podemos encontrar los últimos restos de pueblos cazadores-recolectores? O en los desiertos, o en lo alto, en las montañas, o en lo más profundo de las selvas. Ahí es donde terminaron expulsados por sus vecinos agricultores y pastores, es decir, a aquellas tierras que prácticamente no sirven ni para la agricultura ni para el pastoreo. Es algo muy triste, pero así lastimosamente es el progreso. Y hablando, digamos, de por qué a veces dicen que con el Neolítico el hombre desarrolla su primer estrés laboral. Claro que el estrés es el compañero fiel del hombre desde los albores de su existencia. Pero, y por supuesto, un cazador, cuando tenían que enfrentar un mamut, un rinoceronte lanudo, un oso de las cavernas, vivía su estrés. En la escena, por ejemplo, de la cacería del oso en El hombre de las flores, podemos ver esa escena, cómo uno arriesga su vida. Pero también, por ejemplo, en la novela La Guerra del Fuego, podemos ver que estrés se produce cuando se apaga el fuego. La tribu entera se queda en la oscuridad. Y por ahí, en muchas novelas prehistóricas, podemos ver esos momentos. Pero se trata de un estrés momentáneo. Sí, sobreviví la caza de oso, qué bueno, ahora tenemos suficiente carne tal vez por la semana, y con eso podemos estar tranquilos, no preocuparnos más. Puedo pasar sin salir a cazar 2 o 3 días, qué bueno. Tener mi fin de semana bien merecido en este caso. Pero a diferencia de un cazador, un pastor no puede decir, no, mañana no saldré con mi rebaño. Un agricultor tampoco puede decir, no, mañana no voy al campo. El pastoreo y la agricultura exigen una auténtica disciplina laboral, algo que no hemos visto en en cazadores y recolectores, donde todo se somete a una necesidad momentánea. En cambio, el Neolítico obligó al hombre a hacer planes a largo plazo, que con frecuencia terminan frustrados. Por ejemplo, uno puede pensar, qué bien, hace sol, todas mis semillas que sembré han brotado, tendré buena cosecha. Y mañana vendrá una helada o una granizada y me quedo sin nada. Lo mismo el pastor, que bien mi rebaño está creciendo, todas las hembras trajeron crías. Y después viene alguna epidemia de la fiebre aftosa o de lo que sea y pierdo la mitad de mi rebaño. En fin, como podemos ver, el hombre ahora al acostarse debe pensar, ¿cómo está mi campo, mis animales, bien asegurados o no? Se desarrolla el estrés de la rutina, el estrés laboral que tal conocemos en nuestra época actual y como podemos ver, no es reciente, viene desde el Neolítico. Así que, ¿qué es lo que era el Neolítico? El progreso o la maldición.
podemos tan solo adivinarlo.